Es una acción conjunta entre el legislador Eduardo Burlé, la Asociación Bancaria Seccional Tucumán, yo como diputado de la Nación, para impulsar proyectos que combatan la agresión al medio ambiente, que se declare al apacho como el árbol provincial. No haga. Buenas tardes, hola a todos, todas, bienvenidos a nuestro tercer día del ciclo de charlas sobre conciencia ambiental. Muchas gracias a los expositores de hoy, a Jacqueline Hermini, de Jóvenes por el Clima, a la doctora Patricia Candus, bióloga y ecóloga, experta en humedales, a Fernando Fraile, abogado y asesor parlamentario, a Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de Diputados. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo el proyecto de ley de acción popular de amparo ambiental y el proyecto de ley de humedales pueden ser herramientas legales clave para proteger el ambiente. El proyecto habla de una nueva regulación del amparo ambiental que presentamos en diputados. Es una forma de proteger ampliamente el medio ambiente y la idea es que cualquier persona pueda presentarse en la justicia federal hacer una demanda de amparo pidiendo que se proteja el medio ambiente y que sea de manera gratuita y accesible. También, no lo veía por ahí al diputado Grosso, soy cofirmante de su proyecto de ley de humedales, y porque no podemos seguir viendo, y lo que está pasando hoy actualmente, cómo se incendian nuestros ecosistemas y no hacer nada al respecto. Estamos convencidos que proteger el ambiente en el que vivimos debe ser una prioridad de cada uno de nosotros. Nuevamente, gracias a todas y todos por estar hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en vivo por Facebook. Hoy nos acompañan expertos y expertas para abordar herramientas de protección del ambiente, qué pasa con los humedales, por qué se incendian. Tenemos, la verdad, un panel de lujo para abordar esta temática. Antes de presentar a la primera expositora, por favor, déjennos sus preguntas, que luego van a estar respondiéndolas ahí en los comentarios, sus inquietudes. En el día de hoy se están incendiando un montón de ecosistemas en nuestro país, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Tucumán, en Catamarca. Es muy necesario que tomemos medidas. Se acaba de sumar el diputado Grosso. Es muy necesario que tomemos medidas para proteger estos ambientes y de eso vamos a estar hablando hoy. La primera expositora es Jacqueline Hermini. Jacqueline es activista de Jóvenes por el Clima y estudiante de biotecnología en la Universidad de Rosario, donde también es auxiliar docente. Te agradezco que estés acá con nosotros. Muchas gracias y tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por organizar este panel de lujo sobre humedales.
Bueno, como sabemos, los humedales son uno de los ecosistemas más importantes que tiene nuestro país y el mundo entero en general, más allá del valor intrínseco que tienen de por sí. Estos ecosistemas nos brindan de un montón de servicios que son esenciales para la vida, como por ejemplo la disponibilidad de agua para consumo, alimentos, bueno, etcétera, hay un montón más. Muchas veces esto por ahí no lo tenemos tan presente, pero realmente son ecosistemas, como muchos otros, fundamentales para desarrollar la vida humana y en general. En Argentina, más del 20% del territorio nacional está comprendido por humedales, lo cual implica una enorme heterogeneidad de paisajes, porque ya de por sí nuestro país es sumamente diverso, de norte a sur y de este a oeste, en cuanto a paisajes, a biodiversidad, a culturas, a comunidades, a costumbres, etc. Esto implica que los humedales también lo sean y por consiguiente las actividades que se realizan en ellos y en particular las actividades productivas también sean así de heterogéneas y diversas. A pesar de todas estas diferencias que tienen los humedales de nuestro país, todos estos también tienen algo en común y es la falta de una ley nacional que legisle sobre ellos. Creo que cuando vemos los más de 300.000 hectáreas que ya hemos perdido a causa de los incendios, por ejemplo, acá en el Delta, hace desde febrero que estamos sufriendo todo esto ininterrumpidamente, con ciudades como, por ejemplo, Rosario, invadidas por el humo, con gente enfrentándose al fuego a metros de sus casas, y bueno, y los tantos otros problemas que hay en los otros humedales de nuestro país, nos damos cuenta que una ley de humedales es urgente. Y no porque sea la ley de humedales la que vaya a apagar el fuego o a solucionar los problemas que se viven en los humedales inmediatamente, sino porque la mayoría de las causas por las que se provocan todos estos problemas están arraigadas a la falta de planificación y de ordenamiento territorial que no tenemos sobre los humedales. Y en este punto, yo creo en particular que este es el punto clave de la ley, es el punto que va a venir a cambiar las cosas. Necesitamos ordenar el territorio, necesitamos planificar cuidadosamente dónde vamos a vivir, dónde vamos a producir, qué vamos a producir, de qué forma. Y en ese sentido es necesario aprovechar esta discusión también para repensar el modelo productivo que tenemos actualmente. Un modelo extractivista que no solamente profundiza las desigualdades preexistentes, sino que además nos está llevando al borde del colapso. A pesar de que cada día querramos producir más y lo hagamos, en Argentina cada día hay más pobres. Por lo cual nos llama a pensar de que este modelo no funciona, hay algo que no está bien. Y este modelo es incompatible con la conservación de nuestros bienes y con la integridad de nuestras comunidades. Por lo cual urge tomar acciones concretas para transicionar hacia otro paradigma, hacia un modelo más justo, más sostenible. A pesar de que hay muchos sectores que se oponen a la ley de humedales y que nos quieren hacer creer que con la ley de humedales un cuarto de nuestro país se va a volver improductivo o que lo vamos a convertir en un enorme parque nacional, es importante entender que la discusión que tenemos que dar no es si vamos a producir en humedales o no. La discusión que tenemos que dar es qué modelo productivo queremos. No podemos seguir permitiendo la explotación de nuestros bienes naturales y la vulneración de nuestros pueblos, ¿a cambio de qué? De los intereses de unos pocos. Yo realmente me pregunto quiénes se benefician realmente de esto, porque aún los sectores que obtienen las mayores ganancias están dañando su propio ambiente, su propio lugar donde viven. Creo que las consecuencias de apostar día tras día a esto implica hipotecar nuestro futuro. No hay un futuro posible si seguimos viendo a la tierra como una fuente de ganancias y destruyendo todo lo que tenemos
porque en definitiva es todo lo que somos. Como dije antes, estamos al borde del colapso, necesitamos una transición real en donde nuestro horizonte debe ser la justicia social, el bienestar de nuestra gente y la integridad de nuestros ecosistemas. Es inaceptable regalar o vender nuestros recursos naturales y relevar la salud de nuestros ecosistemas a un asunto de negocio. El ambientalismo es un asunto de derechos humanos y no podemos pensar en un país ambientalmente sano, pero socialmente desigual. Bueno, para cerrar mi aporte, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. De vuelta, estamos en vivo por Facebook, mucha gente poniendo sobre los incendios que hay en San Javier, hoy en la provincia de Tucumán, muchos jóvenes interesados en esta charla, les queremos agradecer por estar viéndonos. Ahora sí, seguimos con Patricia Candus. Antes de presentarla, por favor, sigan escribiendo sus preguntas, que luego al final los expositores y las expositoras las van a estar respondiendo. Este video va a ser grabado y se va a subir a YouTube, así luego lo pueden ver quienes no están acá ahora. Bueno, ahora sí, Patricia Candus, un gusto tenerte acá. Patricia es bióloga y ecóloga, es doctora en ciencias biológicas, hizo sus estudios postdoctorales en Canadá y Estados Unidos, trabaja en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM. Allí es docente y directora del Laboratorio de Ecología, Teledetección y Ecoinformática. Junto a su grupo de investigadores hizo aportes para la Ley de Humedales propuesta al Congreso de la Nación. Te cedo la palabra, Patricia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, yo voy a empezar pensando que la conservación de los humedales como política de desarrollo sustentable se enmarca en la contribución de estos ecosistemas a la vida, a la conservación del patrimonio natural y cultural y el mantenimiento de los ciclos naturales que son imprescindibles para nuestra actividad cotidiana. Y todo tiene que ver con todo, como bien decía Jacqueline. La pandemia puso en evidencia lo que ya era evidente, una crisis conducida por el capitalismo neoliberal, y las manifestaciones de esto son la tremenda inequidad social entre países, colonizadores y colonizados, y dentro de países entre obscenamente ricos y miserablemente pobres. También son manifestaciones la cultura del individualismo, del yo me salvo, de la meritocracia. El desmembramiento de las capacidades de los estados mediante el debilitamiento de las instituciones para que la generación de políticas, de las instituciones para la generación de políticas de Estado, políticas de bien público, por sobre intereses sectoriales. También son manifestaciones la situación crítica global en términos de cambio climático, inducido por las actividades humanas, guiados por un modelo, como bien decía Jacqueline, tecnocrático y extractivista, que no sirve para comer, para que la gente coma, sino para concentrar riqueza a través de la producción de commodities. El cambio climático fue estudiado, modelado por científicos de todo el planeta, hecho público en los informes del IPCC y denunciada ad infinitum. También la falsa dicotomía entre producción y conservación es otra cara de este modelo, que lo único que hace es abonar la devastación del capital biológico y los ecosistemas del planeta. Queda claro que esta dicotomía solo le sirve a algunos poderosos que no tienen ningún empacho en liquidar a la gallina de los huevos de oro. En el plano internacional, en este sentido, el IPBES, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa para la Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, generó numerosos documentos valiosos y también las denuncias y reclamos de la sociedad son infinitos acerca de la degradación de la biodiversidad. Y son todas emergentes de esta forma de apropiarnos y de usar. Y como dije antes, todo tiene que ver con todo.
y todas estas son expresiones del mismo fenómeno que muestran que lo ambiental es otra cara de los derechos humanos vulnerados por este modo de apropiación de los recursos y del uso de la tierra. Los incendios provocados en todo el territorio sudamericano y en nuestro país son el resultado de una desgraciada combinación entre situación climática y avaricia. La misma avaricia y mirada sectorial que impulsó a arrasar con el bosque chaqueño en la última década. En este marco considero valioso la posibilidad de promover una legislación nacional de presupuestos mínimos sobre los humedales. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que en nuestro país hay legislación ambiental y mucha. Y frente a la pregunta ¿por qué no se cumplen?, quizás la respuesta esté en todo lo que dije antes. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen los humedales de particular? Los humedales son agua en superficie. En un futuro incierto, en el marco de las predicciones de cambio climático, podemos pensar a los humedales en muchas zonas como oasis futuros. A su vez, estos ecosistemas aportan innumerables bienes comunes, lo que se conoce como, en algunos ámbitos como servicios ecosistémicos, muchos percibidos y otros no percibidos, como la amortiguación de inundaciones, la regulación climática, los ciclos biogeoquímicos. Los humedales, a su vez, deben ser mirados como socioecosistemas. No creo que ningún productor que vive de su trabajo en nuestro país debiera temer por una ley nacional de presupuestos mínimos sobre conservación y uso sustentable de los humedales, que se base en racionalidades que privilegien la solidaridad humana y ambiental. Los humedales sostienen diversos usos, difícilmente se encuentran humedales sin usar. El problema en todo caso, como bien decía Jacqueline, es cómo se usan los humedales y su entorno. Sí, también digo su entorno, porque algo que se pone en evidencia en todo el trabajo de investigación científica de estos ambientes es la estrecha relación que mantienen estos ecosistemas con su entorno. Por eso es fundamental que la ley no avale lo que se conoce como ordenar los humedales. La ley debe propiciar y contribuir a brindar un marco para que se generen principios y criterios para que los humedales sean incorporados en un procedimiento de ordenamiento ambiental del territorio, como dice la Ley General del Ambiente. Y sí, no hay soluciones fáciles, y esto no es fácil. Y aquí también hay un punto crítico que debe ser considerado, no sé cuánto tiempo tengo, en los proyectos de ley, que es la democratización de la gestión de los humedales, para evitar el eterno beneficio del sector, simplemente sectores que buscan solo el beneficio personal. La ley debiera ayudar a orientar a la gestión en un marco de concentración y articulación federal, intersectorial y participativa. Debe hacer escuchar a las voces que no son escuchadas. Fortalecer las instituciones nacionales y provinciales en la gestión de los humedales y el ambiente en general. Para terminar, me gustaría hacer referencia un poco a la definición del objeto, a la definición de los humedales. Hay una definición histórica de Ramsar, del año 1971, cuando se inicia la Convención Ramsar. Luego vinieron muchos aportes académicos y de la gestión en todo el mundo acerca de cómo pensar una definición que en el caso de Ramsar era enumerativa, y en cambio tratar de pensar en una definición arraigada en términos objetivos que pudieran brindar una mirada homogénea a ambientes que no se caracterizan por tener una fisonomía común, como los bosques, que yo digo bosque y estoy pensando en árboles. Cuando pienso en humedales pienso en funcionamiento. Y quiero contar que en el caso de los humedales se vino trabajando mancomunadamente entre los técnicos de la gestión nacional y también posteriormente los técnicos de la provincia de Buenos Aires, con la academia, con la UBA, con la Universidad de San Martín, con distintas universidades del país y con organizaciones no gubernamentales desde el año 1998, en diferentes gobiernos ininterrumpidamente, generando talleres de trabajo con técnicos y profesionales de todo el país, generando espacios de trabajo y produciendo silenciosamente
documentos fundamentales en cuanto a temas de conceptualización de estos ecosistemas, clasificación, inventario. Y en un taller de 2016 se consensuó entre distintos profesionales e investigadores de la academia y de la gestión una definición de humedales, sumamente en línea con las definiciones abordadas desde el ámbito científico y de la gestión en todo el mundo. No inventamos la pólvora en esa definición. Se trabajó con mínimos financiamientos, pero por sobre todo nos guiaba la conciencia de que se trataba de ecosistemas estratégicos si pensamos en un futuro comprometido con la sustentabilidad de los usos, con la equidad y con la justicia de nuestra sociedad. Hay un camino para continuar, no para empezar de cero. Y en este sentido creo que la academia tiene un compromiso fundamental con la gestión y con toda la sociedad para avanzar en el uso sustentable y la conservación de los humedales. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante. Es muy importante que podamos armar leyes, que podamos armar políticas públicas articulando con datos científicos, con gente que viene estudiando el medio ambiente hace muchos años como vos. Te agradecemos por estar acá de nuevo. Y bueno, sigan escribiéndonos preguntas. Para Patricia hay varias preguntas que después te vamos a hacer. Ahora es el turno de Fernando Fraile. Fernando Fraile es abogado, diplomado en Derecho Parlamentario, docente en Derecho Constitucional en la UNT y asesor parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Te cedo la palabra, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes de hablar de lo que me toca hablar, me gustaría... Estás muteado, Fernando. ¿Podrías...? ¿No se me escucha? Ahora empezá de vuelta. A ver. Ahora sí, bien. Bueno, decía buenas tardes a todos y todas. Me gustaría, antes de empezar a hablar de lo que me toca hablar, hacer un breve comentario sobre uno de los cuentos que más me gustan del escritor Franz Kafka. Se llama Ante la ley. Y se trata de un campesino que busca acceder a lo que son las puertas de la ley, pero justamente ante esas puertas hay un guardián que no lo deja pasar. Y para colmo, si es que llegase a pasar, hay después otra puerta todavía más grande, con otro guardián todavía más grande que no lo va a dejar pasar. ¿Y qué tiene que ver con lo que voy a hablar? Y bueno, mucho, tal como vamos a ver. Bueno, me gustaría también hacer un breve repaso histórico para que se vea cómo es que llegamos, a dónde llegamos en materia de protección del medio ambiente a nivel constitucional. Como ustedes saben, la Constitución de 1853 es una constitución que es totalmente individualista. Es decir, establece una serie de derechos individuales y mecanismos de protección de derechos también individuales. De ahí es donde surgen estos procedimientos judiciales, este sistema de control de constitucionalidad judicial y difuso, porque es a cargo de todos los jueces, pero siempre en moldes individuales. Son personas individuales, aisladas, atomizadas, que acuden a la justicia. Y bajo este esquema de la época del siglo XIX, es que se concibe al derecho al medio ambiente como si fuera un recurso sobre el cual se ejerce un derecho o bien de propiedad o bien un derecho de explotación. Por supuesto que este modelo, pensado sobre todo para lo que fue la época del modelo agroexportador, despertó varias críticas. Entre ellas, tal vez la mejor articulada es la del constitucionalista Arturo Sampay, que es el artífice intelectual de la Constitución de 1949, sancionada durante el gobierno de Perón. Y criticó porque decía que este modelo individualista dice que producía una penosa realidad sociológica y que tenía por efecto la concentración de la riqueza en pocas manos. Vemos que después el constitucionalismo social avanzó sobre esta idea, superó un poco esta idea y ya comenzó a diseñar los primeros esbozos acerca de lo que fueron los derechos ambientales. Ya vemos que en la Constitución de 1949, en su extenso artículo 37, que tenía un fuerte contenido social, preveía que los paisajes naturales, sea cual sea su propietario, eran patrimonio de la nación y estaban bajo la tutela del Estado. Si bien esta Constitución estuvo vigente un periodo corto de tiempo, relativamente corto,
Lo cierto es que después, unas décadas después, a partir de la década de 1970, a nivel internacional, comenzó a perfilarse lo que fue posteriormente una legislación ambiental, una legislación internacional ambiental. Y acá es donde se destaca sobre todo tratados internacionales como el PIDESC, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 consagra, lo leo textualmente, que los Estados partes están obligados al mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. Y también se destacan otros cuerpos normativos como lo que es el Convenio 169 de la OIT, que ya hablaba también de las cuestiones ambientales e incluso las relacionaba con lo que eran los derechos de los pueblos originarios, lo que no me parece que sea un dato menor. Pero sin embargo, todos vamos a recordar a la reforma de 1994 como la que finalmente introdujo, como un derecho de incidencia colectiva, lo que es el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y específicamente lo concibió como una suerte de compromiso intergeneracional entre los gobiernos y entre las poblaciones. Ahora bien, paralelamente había mencionado de que la Constitución del 53, de 1853, diseñó un modelo de defensa de los derechos que era con un carácter puramente individual. Entonces, estamos hablando de que mientras que se habla de derechos colectivos, todavía persiste este modelo de defensa, de protección de los derechos diseñado bajo el molde individualista. Por eso es que creo yo de que justamente para que estos derechos colectivos no sean una suerte de declaración de buenas intenciones o una expresión de deseos, es que tienen que diseñarse mecanismos eficientes, mecanismos que sean adecuados y eficientes para estos fines que nos estamos proponiendo. Y acá me parece que es muy importante lo que son los nuevos paradigmas, que yo creo que están muy influenciados por los modelos de democracia deliberativa y participativa, que prevén justamente un mayor compromiso ciudadano, sin dejar de reconocer el importante rol que tiene el Estado, prevén una mayor participación popular en el control del medio ambiente. Y por eso es que me parece que es muy importante, sobre todo, el acuerdo de Escazú que ratificó el Congreso hace unos días, porque consagra este suerte de nuevo paradigma en el cual se habla del derecho a la información, de la toma de decisiones, de la participación popular en la toma de decisiones, y en tercer lugar del acceso a la justicia. Todo esto relacionado con las cuestiones ambientales. Entonces el esquema es sencillo. Se informa a la población para que esa misma población participe en la toma de decisiones ambientales y si de todos modos se ejecutan acciones que son perjudiciales para el medio ambiente, para los ecosistemas, aún así está este último recurso que se trata de acceder a la justicia. Y sobre esto último es lo que ya me voy a detener más específicamente de lo que quiero hablar, que es que en cuanto a lo que se refiere al acceso a la justicia, los constituyentes de 1994 pensaron en el amparo como una herramienta que era relativamente rápida, accesible, sencilla, y en cierta medida lo consagraron esta posibilidad del amparo ambiental en lo que es el artículo 43, en el segundo párrafo. Sin embargo, y antes del sin embargo, en muchas legislaciones provinciales efectivamente existe una regulación del amparo que es bastante conforme con lo que dice la Constitución y es bastante también conforme con lo que son los paradigmas internacionales. Sin embargo, y aquí está el pero, a nivel internacional todavía está vigente el decreto ley 16.986, que es un régimen que es bastante restrictivo desde el punto de vista del acceso a la justicia. Y por eso es que me parece que es importante modificar ese régimen que si bien fue ayornado o atenuado por las importantes disposiciones, por cierto, de la Ley de Política Ambiental Nacional, creo yo que hace falta una reforma integral de este régimen que contemple específicamente la protección de defender al medio ambiente. Y aquí, por esto es que creo yo que es bastante importante el proyecto que presentó el diputado Cisneros porque promueve un nuevo paradigma y una ampliación de derechos en lo que hace a la protección y defensa del medio ambiente como un derecho colectivo. Primero que nada, lo concibe como una acción popular, es decir, que la puede interponer básicamente cualquier persona. Y cuando digo cualquier persona, es cualquier persona porque se entiende de que esto de acreditar el interés legítimo, que muchas veces es una traba procesal para defender el medio ambiente, se entiende que esto está presupuesto si el medio ambiente es en definitiva un bien colectivo que nos atañe a todos. Y además también se prevé también la posibilidad de que esta sea una acción gratuita, es decir, sin costos. Y esto me parece que es importante desde el punto de vista del acuerdo del acceso a la justicia, que está contemplado en el acuerdo de Escazú, y me parece que viene desarrollado también por lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso Cantón justamente contra Argentina, en el cual dice que para que se consagre el derecho de acceso a la justicia, no basta con que exista un proceso judicial, sino que justamente quienes participan en este proceso tienen que verse libres de temores a pagar sumas que sean desproporcionadas. Y me parece que justamente estos costos altos judiciales pueden ser un gran desincentivo para que los defensores del medio ambiente puedan acceder a la justicia. Entonces, otro aspecto que me parece importante de este proyecto de ley es que también prevé, consagra el principio precautorio, que es importantísimo en materia ambiental, ya que, como sabemos, el daño ambiental es mejor prevenirlo, porque una vez causado es muy difícil de ser reparado, y me parece que esto es clave, esto es totalmente clave, y por eso creo yo que este es un proyecto que, si se sanciona, definitivamente va a implicar una mejora sustancial desde el punto de vista del acceso a la justicia y de la protección del medio ambiente. Y bueno, ya para ir cerrando, diría que en definitiva, con estos nuevos paradigmas, con el acuerdo de Escazú, con los proyectos que justamente estamos viendo en esta jornada, me parece que en definitiva lo que se busca, y acá retomo esto del cuento este que contaba Franz Kafka ante la ley, lo que se busca con estos nuevos paradigmas es permitir, en definitiva, que se abran estas puertas de la ley, hacer a un lado a este guardián de la ley que nos describía Kafka y permitir que todas las personas que sean defensores del medio ambiente, defensores de los derechos, puedan atravesar estas puertas y acceder finalmente a la justicia. Muchas gracias. Las puertas y acceder finalmente a la justicia. Muchas gracias, Fernando. Quiero aclarar antes para los expositores que estamos en una reunión en Zoom, que a Fernando se lo escuchaba en la transmisión en vivo por Facebook por un problema técnico de Zoom y no lo podíamos escuchar nosotros. Una lástima, pero va a quedar grabado y le vamos a mandar un resumen escrito. Bueno, ahora sí pasamos a Leonardo Grosso. Antes decirle que sigan escribiéndonos sus preguntas, que llegaron muchas para Fernando, que es muy interesante el proyecto de ley de amparo ambiental. Ahora sí, vamos a Leonardo. Bueno, gracias. Primero, me gustaría presentarte. Es diputado nacional por Buenos Aires, es presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y es autor de la Ley de Humedales, y por eso está acá. Muchas gracias, Leonardo, por estar acá con nosotros, por organizarte para estar, y ahora sí, y perdón por no haber escuchado a Fernando, a todos los expositores. Gracias. Gracias, Ana, gracias a todos, a todas por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá en esta charla con Patricia, con Jacqueline. A Fernando no lo pudimos escuchar, pero bueno, calculo que en la transmisión sí, así que buenísimo. El resto lo vio entero. Pero bueno, no, es una alegría primero que se generen y se multipliquen estos espacios de debate ambiental y ecológico a lo largo y ancho del país. Es fundamental que podamos establecer momentos de reflexión y de debate y que podamos profundizar y socializar, profundizar la mirada y socializar la información construida por el ambientalismo, por la comunidad científica, por tantos años de experiencia y de lucha que se han dado en la Argentina. A mí me toca un poco presentar qué es lo que queremos hacer con la ley de humedales, pero a mí me gusta siempre poner un poquito de contexto. Ana, vos me vas a ir marcando el tiempo porque también tengo problemas con el redondeo. Pero bueno, estamos debatiendo ya hace 2 meses, el 5 de agosto, empezamos la primera comisión informativa, reunión plenaria informativa en la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano, el tratamiento de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales en la Argentina, una demanda histórica de las organizaciones, de la comunidad científica, que ha tenido sus capítulos por el Congreso de la Nación y de hecho en el 2013 se ha presentado, creo que uno de los primeros proyectos más complejos, creo que fue el senador Giustiniani. En el 2016 se volvió a presentar en el Senado de la mano de Pino Solanas, entonces senador. Logró dictamen de comisión, pero quedó ahí esperando, durmiendo el sueño de los justos, como decimos nosotros.
En el 2018 volvió a presentarse, no solo tuvo dictamen de comisión, sino que logró media sanción. En el 2019 vino para la Cámara de Diputados y ahí se trabó. Y cuento esto porque me parece que es un dato no menor, que no hay que leerlo como un problema administrativo o de poca voluntad o vocación de trabajo de los legisladores y las legisladoras, sino que hay que empezar a leer que detrás del tratamiento de la ley de humedales hay intereses y muy grandes, que se paran frente a los legisladores, frente a las legisladoras, frente al conjunto de la sociedad y construyen una serie de argumentos que después quizás cuando vaya explicando la ley intentaré ir desarmando, pero lo cierto es que hay intereses económicos. Nosotros entendemos que son los intereses vinculados al agronegocio en la Argentina, concentrado y muy fuerte, a la minería, megaminería, y al negocio inmobiliario, que tratan de detener de alguna manera el tratamiento de esta ley porque lo que no quieren es regulación. Porque nosotros no estamos planteando, no se planteó ni en el 2013, no se planteó en el 2016, no se planteó en el 2018, y ahora en el 2020 tampoco se plantea eso. No estamos planteando la prohibición de nada. Lo que estamos planteando nosotros son presupuestos mínimos de protección, conservación y restauración de ecosistemas muy importantes, como dijo Jacqueline, como contaba Patricia, con mucha claridad, para la vida humana, para la vida del planeta, para la vida de todos en el planeta, no solo la vida humana, que son bienes comunes y que no pueden estar a merced de la voluntad de los dueños de las tierras que por encima de los humedales pasan, ¿no? Y ahí hay una discusión de fondo en términos de cuál es el rol del Estado y qué capacidad tiene el Estado de regular. Yo creo, y arranco esto diciendo, tenemos una deuda pendiente, quienes tenemos responsabilidades institucionales, de poder regular la actividad sobre los humedales, es decir, regular sobre uno de los bienes comunes centrales que tenemos como pueblo, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con estos servicios ecosistémicos de los que hablaba Patricia. Los humedales, ya lo dijeron acá, son grandes reguladores de inundaciones, por ejemplo, porque absorben muchísima agua, o de crecidas de ríos, o de las enormes lluvias que cada vez se agudizan más por el calentamiento global, y a su vez son grandes, tienen mucha capacidad de absorción de gases de efecto invernadero, por lo tanto también no solo mitigan los efectos del cambio climático, sino que también nos ayudan a prevenirlo. Pero además los humedales son la casa del 40%, por ejemplo, de la biodiversidad de las regiones donde están, digamos, ¿no? Los humedales tienen funciones importantísimas que la ciencia fue descubriendo a lo largo del tiempo y que quizás en la sociedad o en la humanidad no se le prestaban tanta atención antes. Nosotros pretendemos con esta ley establecer, por supuesto, presupuestos mínimos de protección, preservación y conservación. Establecemos con esta ley, planteamos la necesidad de construir un inventario, que entendemos que va a llevar mucho tiempo en los distintos niveles de inventario. Hay algunos inventarios que están, hay una parte del inventario que ya está avanzado. Planteamos con esta ley, una vez resuelto el inventario, promover el reordenamiento territorial del que hablaba Patricia. Planteamos con esta ley una definición que es de la que hablaba Patricia también, que es la definición del 2016, del taller que se llevó adelante y que participó amplios sectores de la comunidad científica, y que esto es importante decir también porque ahí hay una de las primeras artimañas discursivas de los sectores que no quieren avanzar en la ley de humedales, que es que discuten la definición de humedales. Y la discuten en función de la cantidad de tierra que entraría dentro de esa definición, como si nosotros podríamos asumir definiciones científicas en función de nuestros propios intereses. Y lo cierto es que no, la definición de humedal, un humedal es un humedal, no es otra cosa que la definición científica. Nosotros no podemos cambiar la definición de la gravedad en función de nuestros intereses económicos, ¿no? Entonces, ahí hay una definición fundamental de la cual nosotros nos agarramos y sostenemos, y nos parece que en todo caso después hay que discutir qué se hace y qué no se hace en los humedales. Pero la definición de humedales no se puede discutir, y los sectores de la producción vienen a discutir esto.
nosotros planteamos también la necesidad de construir una ley de humedales con recursos. Entonces planteamos un porcentaje de 0,3% del presupuesto nacional destinados a construir los programas que después se van a encargar de llevar adelante desde el inventario hasta los programas de restauración y acompañamiento. Y nosotros lo que queremos dejar en claro, antes que nada, es que la metodología que encontramos para poder llevar adelante la sanción de esta ley es una metodología abierta y democrática. Y esto también lo quería plantear, porque así como la ley se frenó en el Congreso por esos intereses de unos pocos que definen sobre los bienes comunes de muchos, nosotros lo que pretendemos es invertir eso, ¿no? Recojo acá lo que venimos discutiendo en estos días sobre el acuerdo de Escazú y lo que imprime en nuestra sociedad como un nuevo paradigma de democracia ambiental, ¿no? El derecho a nuestra comunidad a estar informada, a acceder a la información de los desarrollos económicos, privados, públicos, de quienes sean, que puedan impactar en el ambiente, y nos parece que la construcción de la ley de humedales tiene que tener también ese tono, y por eso, desde el 5 de agosto ya llevamos 3, vamos a ir por una 4ª audiencia pública, donde hablaron más de 70 expositores y expositoras de distintos sectores, de la comunidad científica, del ambientalismo, de los sectores de la producción, desarrolladores inmobiliarios, y vamos a seguir invitando sectores. Lo que se discute acá no es si se puede producir o no. Lo que se discute acá es cómo. Lo que se discute acá es que lo que tiene que dejar de pasar es prender fuego 90.000 hectáreas de humedales, como esos que ven detrás mío, y que han sido los que llevaron el humo a las grandes ciudades y nos obligaron a todos y a todas a volver a discutir los humedales. Lo que se discute acá es por qué, a ver, ¿cuáles son los factores que nos llevaron a discutir esto? Mejor para plantearlo de otra manera. El humo de Rosario, el humo que llegó a Rosario. Pero el humo que llegó a Rosario, ¿de dónde viene? De una práctica que es centenaria, que es la quema de los juncos para el rebrote, para que después en esta época aparezca el rebrote y se alimente el ganado. Pero ¿hace cuánto que se cría ganado en los humedales? Hace muchísimo tiempo, pero en el año 97 había 150.000 cabezas de ganado en los humedales y hoy hay 1.700.000 en los humedales del Delta del Paraná. Y esto es por el avance de la frontera agrícola en las tierras no marginales que empujan, o sea, que ocupan esas tierras para la plantación de soja o monocultivos y empujan a las tierras marginales a la cría de ganado. Como decía Jacqueline, tiene que ver con un modelo de producción extractivista, en este caso, que va depredando todo y que lo que impone es el beneficio de unos pocos sobre los bienes comunes de muchos, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros de fondo estamos discutiendo con la ley de humedales. Es una deuda que tenemos desde la política poder regular la actividad productiva, económica, ya voy cerrando, todo tipo de actividad sobre los humedales. Nosotros queremos que lo que se priorice sea el bien común por sobre el interés de unos pocos, y entendemos también que todo este contexto de quemas de humedales, de modelo económico, también ha llegado a un límite, y el límite más claro que tenemos es la pandemia que estamos viviendo, y la distancia social, y el COVID, y el coronavirus, que es un virus de origen zoonótico, que es, en definitiva, una de las crisis ambientales más importantes de la humanidad. Si nosotros no aprovechamos, o no aprendemos, mejor dicho, de esta situación que estamos viendo en la humanidad y avanzamos con construir una nueva normalidad que no permita que el interés de unos pocos destruya el bien común del resto, no vamos a... indefectiblemente vamos a volver a estar en esta situación o en situaciones peores. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Toda la gente poniendo impresionante el fondo que tenés, los incendios atrás. Muchas preguntas para vos también. Vamos a arrancar con la ronda de preguntas. Vamos a arrancar con vos, Leo. Bien.
Camila Giuliano pregunta cómo podría trabajarse en la conservación de humedales en términos participativos hoy, cómo hacer que esta participación sea amplia e inclusiva, que no hablemos solo entre amigos y quienes sabemos. Y sobre eso, ¿cómo fue el proceso de la creación del proyecto de ley en conjunto con ONGs y con la comunidad científica? Mirá, nosotros en realidad lo que hicimos fue recoger un proyecto de ley que había presentado ya Pino Solanas y que a su vez ese proyecto de ley recogía las experiencias del 2016, del 2018. La ley de humedales es una ley muy colectiva porque fue recogiendo un proceso de lucha, de organización de la sociedad, de las organizaciones ambientalistas, de los pueblos originarios, de comunidades campesinas y de la comunidad científica, y fuimos incorporando los aportes y seguimos incorporando aportes. De hecho, se ha planteado unas mesas de trabajo que, más allá de las mesas públicas, hay una mesa de trabajo para poder ir unificando dictámenes, porque hay en este momento 10 proyectos de presupuestos mínimos de protección de humedales presentados en el Congreso, porque al calor del fuego de los humedales y del humo que llegaba a Buenos Aires, la preocupación se instalaba en los medios de comunicación y se iban presentando cada vez más proyectos, y el mecanismo que tenemos nosotros es ese: seguir construyendo las audiencias públicas para incorporar las miradas de todos los sectores. De todas maneras, hemos hecho reuniones quizás bilaterales con distintos sectores productivos, científicos y demás, donde nos fueron sumando toda esta trayectoria. Nosotros no inventamos nada, ni mucho menos. Lo que hacemos es recoger un guante y ponerlo en el Congreso, porque nos parece que esa es la responsabilidad institucional que tenemos al presidir la Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano en el Congreso. ¿Y qué tenemos? Recojo también el guante de cómo podemos generar participación comunitaria. Nosotros, en realidad, el primer proyecto se pensó con una lógica de gabinete, un gabinete de protección de humedales, digamos, con la participación de los distintos ministerios que intervienen en las distintas realidades. Humedales hay en todo el país, entonces hay realidades muy diversas, pero quizás después de la sanción de Escazú está bueno pensar algún mecanismo. Hay mecanismos locales, hay que pensar también cómo se puede llevar adelante eso en cada provincia, mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de restauración y protección de humedales. Muchas gracias, Leo. Importante que la ciudadanía se involucre en estos temas, justamente porque hay corporaciones que tienen intereses en estos temas. Bueno, si Jacqueline me deja, quiero que ustedes le conozcan la voz a Fernando, los expositores acá que no pudieron. Vamos a hacerle las preguntas a Fernando y a ver si puede resumir brevemente la ley de amparo ambiental. Y las preguntas que le hicieron son: Estela Ruiz Cuenca pregunta si quedó obsoleto la modificación de 1994 y que cree que el compromiso ciudadano es la base de todo. Y sobre esto me gustaría saber que detalle la diferencia del proyecto de ley de amparo ambiental con la reglamentación que ya hay hoy en día sobre amparo ambiental, y si tienen en vista otros proyectos para preservar el ambiente. Te cedo la palabra, Fernando. Muchas gracias, Anita. Bueno, para que me puedan escuchar los expositores que tuvimos problemas, diría en breve resumen de que el proyecto de amparo ambiental que presentó el diputado Cisneros se caracteriza por establecer un régimen que es mucho más amigable desde el punto de vista del acceso a la justicia, y en este sentido creo yo que sería un gran avance comparado con el régimen actual. Ustedes saben que el régimen actual vigente en materia de amparo en general, a pesar de las modificaciones que se introdujo a través de la Ley de Política Ambiental Nacional y, bueno, y obviamente con la Constitución Nacional, todavía sigue siendo muy restrictivo desde el punto de vista del acceso a la justicia. De hecho, los constitucionalistas lo llaman más que acción de amparo, acción de desamparo, justamente por las trabas que pone. Entonces, por eso considero de que un nuevo régimen que regule el acceso ambiental
de manera mucho más accesible y como lo hace el proyecto del diputado Cisneros, sería totalmente lo que necesitamos desde la perspectiva constitucional convencional. Y, bueno, ahora también mucho más con la ratificación de lo que es el Acuerdo de Escazú. Y en esto creo que se destaca este proyecto, sobre todo porque se trata acá de una acción popular. O sea, si bien la Constitución habla del afectado, acá, como dicen la mayoría de la doctrina de la mayoría de los constitucionalistas, se establece un régimen que es todavía mucho más accesible, ya que no es necesario acreditar este interés legítimo, porque justamente cualquier ciudadano puede interponer la acción porque este interés legítimo está presupuesto si se trata del medio ambiente, que es un bien colectivo. Y otra cuestión es que es una acción que es gratuita. Como ya había mencionado un poco, como lo marcó la Corte Interamericana en el caso Cantón versus Argentina, justamente los costos judiciales no pueden disuadir que las personas puedan acceder a la justicia. Dice la Corte claramente de que no basta con que exista el proceso judicial, sino que justamente quienes participen tienen que verse libres de temores de pagar sumas desproporcionadas. Y creo yo que también pone mucho énfasis en lo que es un proceso que es más breve, más accesible, bueno, como todo amparo, pero además establece mucho énfasis en lo que es el principio precautorio, que es lo que es clave en materia ambiental. Y eso creo yo que es lo que diferencia bastante del régimen vigente. Y yendo a la otra pregunta sobre si el modelo de la Constitución del 94 quedó en obsoleto, yo diría que actualmente y con los paradigmas actuales, sí. Si bien en su momento fue un gran avance, y digo gran avance, creo que hoy, sobre todo con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se está buscando una participación popular cada vez mayor, y sobre todo, como digo, estamos saliendo de estos esquemas individualistas para esquemas de protección de derechos de carácter colectivo, creo yo que es necesario idear nuevos mecanismos y me parece que el proyecto del diputado Cisneros va en ese sentido. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Jackie, por haber cedido tu lugar, así escuchábamos a Fernando. Ahora sí, vamos a hacerte una pregunta, Jackie, que te dejaron en los comentarios, y luego a Patricia, que hay varias también que quieren saber más sobre los humedales. Bueno, Jackie, pregunta Estela, ¿en qué consistiría una ley nacional que vos mencionabas? Si debería partir desde el pueblo mismo, ¿de qué manera se podría ayudar desde la ciudadanía para que la ley no vuelva a pararse por la presión de las corporaciones? Y otra persona pregunta es un poco más de lo mismo, ¿no? ¿Qué pueden hacer desde el activismo, desde la ciudadanía, para salvar los humedales a corto plazo? Bueno, gracias a las personas que preguntaron. El proyecto de ley, como mencionaba Leo Grosso, anteriormente, bueno, lo explicó, consta de diferentes cuestiones. Me parece que Leo ya lo respondió bastante bien, así que voy a hacer como más hincapié en lo segundo. La ciudadanía es fundamental. Como siempre, y digamos a lo largo de la historia misma, lo podemos ver, la presión social es lo que genera básicamente los cambios y lo que impulsa a que esto suceda. De hecho, los incendios en el Delta no es algo nuevo, es algo que vivimos, que, o sea, para los rosarinos, para la gente que vivimos ahí, es como parte del paisaje. Sin embargo, este problema toma relevancia, obviamente, cuando la magnitud del mismo aumenta, como en estos casos, pero también cuando la gente habla de eso, cuando los medios hablan de eso, cuando el humo llega a Buenos Aires, la gente habla de eso, y ahí es cuando se empieza a poner el foco o la vista en estos temas. Y eso es fundamental para, bueno, obviamente, para que se sancione la ley, etcétera, etcétera. Así que desde la ciudadanía yo creo que lo fundamental es involucrarse, reclamar, informarse, difundir y, bueno, obviamente todas las acciones que una persona puede realizar individualmente, pero yo creo que no dejar caer o no quitar el foco del problema es lo que más ayuda. Básicamente, cuando el problema deja de ser mediático, la gente deja de hablar de esto, los proyectos se caen y, bueno, ya lo hemos visto anteriormente. Muchas gracias, Jackie. Ahí justo Nina, de Jóvenes por el Clima, te manda saludos y dice que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Creo que es así, realmente tenemos que luchar. Y ahora sí, Patricia, muchas preguntas, hemos seleccionado algunas.
G. Parra pregunta, los humedales, ¿qué porcentaje de humedales hay en Argentina, si se puede saber? Y si podría detallar por qué son tan importantes los humedales para el ambiente. Te cedo la palabra. Sí, gracias. Mira, la proporción de humedales es un tema muy difícil de determinar. La proporción de ecosistemas en el país, en el sentido de que uno, salvo que haya un inventario, como en el caso de bosques, que tenés un inventario, podés acercar un número exacto de superficie. Lo que hay hasta ahora es estimaciones a partir de bases de datos que tienen una resolución espacial muy particular. Entonces, un número que circula, que lo elaboramos allá en el 2008, es el 21% de la superficie, que fue estimada a partir de bases de datos de suelos, del INTA, pero escala 1 en 1.000.000, o sea que es muy poco detalle. ¿Eso qué significa? Y que puede haber más o que puede haber menos. Si ahora estamos trabajando en una escala 1 en 250.000, pero no son inventarios, son mapas y dan estimaciones. Yo creo que no hay que aferrarse al número, y lo más importante es, como decía Leo, lo importante es qué queremos hacer con los humedales. Y si hay mucho, hay mucho. Nadie dice que no los van a usar. Si no, pongámonos de acuerdo cómo hay que usarlos para que el uso sea sustentable. Pero no importa cuánto hay, sino para qué los queremos. ¿Había otra pregunta? No me acuerdo. Sí, la pregunta era ¿por qué son tan importantes los humedales para el ambiente? ¿Qué es lo que pasa cuando no los tenemos? Mirá, bueno, un poco como decían mis colegas antes, tienen una cantidad de, son ecosistemas que claramente son bienes comunes. ¿Y qué es lo que son bienes comunes? Los valores que aportan a la sociedad. Y esos valores van desde biodiversidad, mantenimiento de la biodiversidad, mantenimiento del forraje para la ganadería, la provisión de comida, y sobre todo aspectos regulatorios como son la regulación de inundaciones. Por eso es tan crítico el tema de parar con el mercado inmobiliario en áreas de planicie de inundación. Habiendo tierra firme, no somos Holanda, no tenemos que usar las planicies de inundación, hay que dejarlas para que el agua fluya y para que la vegetación que está ahí adentro la retenga para que no, en su camino al mar, no vaya tan rápido. Porque una vez que va al mar, la perdemos. Y eso es algo que es sumamente importante. Los humedales son agua en superficie, son oasis. Y esta ley no es para el delta, es para todos los humedales del país. Y en los humedales y en el país tenemos zonas semiáridas donde los humedales hoy funcionan como oasis y como sitios de forraje de oferta de forraje permanente para las actividades de pequeños grupos, de pequeñas comunidades que viven de eso. Y que son tan importantes esos humedales como los grandes humedales de la Mesopotamia. Excelente, Patricia. Acá agradecen mucho por toda la información, muchos mensajes de gracias por la información científica, esto nos hace abrir los ojos, dice Fabián Gordillo, es muy importante involucrarse. Y sí, es muy importante involucrarse. No queremos que esto quede acá en una charla. Vamos a seguir trabajando desde el espacio del diputado, con científicos, con científicas, con representantes del Estado, con el activismo, con quien tengamos que hablar para que por fin pongamos en agenda la protección ambiental y no solo poner en agenda, porque bueno, poner en agenda para poder presionar contra estas corporaciones, ¿no? Pero tomar medidas con datos científicos y por eso los invitamos a vos, Patricia, miembro de la comunidad científica, a Leo, que es presidente de la Comisión de Recursos Humanos, y a Jacqueline, que es activista, e ir articulando desde ahí, ¿no?
Bueno, ha sido un placer, un lujo haberlos tenido acá y que hayan podido dar estas palabras, y seguimos en contacto para trabajar en esto en conjunto. Muchas gracias. Va a ser subido a YouTube. Mañana hay otra charla que tiene que ver con el desarrollo sostenible, con el trabajo y el ambiente. Gracias, Leo, gracias, Jackie, gracias, Patricia. Nos vemos.